Esmeralda, contramarcha. Mañana Callao, Callao. Arrancaron, arrancaron. Esas fueron las palabras del general chileno Manuel Baquedano cuando ya estaban en retirada las tropas peruanas, el día 15 de enero de 1881 en Miraflores, en la segunda gran batalla por la defensa de la capital peruana. Los triunfos chilenos en Chorrillos el 13 de enero y el recién mencionado en Miraflores dejaron las puertas abiertas para la ocupación chilena de Lima, ocurrida el día 17 de enero de 1881. En este video les contaré cómo fue este duro golpe a los habitantes peruanos, que veían cómo su capital era invadida, sin disparar un tiro y en común acuerdo con el alcalde, por las tropas enemigas. En la madrugada del día 16 comienzan los disturbios y saqueos en la capital peruana. El periodista chileno Daniel Riquelme, testigo ocular de todo lo que acá contaremos, será quien nos relatará gran parte de los hechos ocurridos. Comillas. La noche del 15 al 16 pasó para Lima como una de esas horribles pesadillas de persecución y muerte que forja la locura. A las pesadumbres del alma venía a agregarse el aguijón de las necesidades materiales. El comercio había cerrado sus puertas y cualquier nada costaba un ojo de la cara. Millares de soldados dispersos recorrían las calles tratando de reunirse para una tercera batalla, al toque de las campanas de la catedral, esas guitarras de todas las zambras guerreras de Lima. Como sucede siempre, una chispa produjo el incendio. La tropa, acosada por el hambre, quería comer en las chinganas y se forzaron algunas puertas. Ocurrió en esto que un asiático se negó a recibir un pago, uno de los billetes llamados incas. El celador con quien altercaba trató de llevarse la mercadería, unas pobres golosinas, y el asiático, defendiéndolas, dio muerte al celador. El muerte atrajo gente, el populacho pidió venganza y se lanzó sobre las tiendas chinas de la vecindad. Los disparos de la batalla llegaron aquí como si hubieran entrado a Santiago, sin Dios ni ley. Robos, incendios, persecuciones, asesinatos en la calle pública, nada faltó al desborde de las más bajas pasiones, que durante una noche, como oleada de cieno y fuego, corrió por toda la ciudad. La numerosa colonia china que ocupa aquí una ciudad injertada dentro de la otra, con sus templos, teatros, calles, trajes y hasta justicias especiales, enarboló en sus casas las banderas de su nación al saber la noticia de nuestro triunfo en Miraflores, confiada en que los peruanos no habían de caer en cuenta. Preparaba, además, una gran fiesta a puerta cerrada, que debía ser íntimo desahogo de antiquísimos agravios. El populacho arrancó las banderas y de ahí a violentar las puertas y saquear, incendiar y matar como 200 asiáticos, todo fue obra de un instante. Algo calmó los ánimos la llegada del alcalde Torrico, con la noticia de que el ejército chileno ocuparía en paz la ciudad al día siguiente. Pero, ¿cómo vivieron los chilenos ese día? Durante la noche del 15 al 16 y el día 16, las secciones que avanzaron con la división Lagos se ocuparon de recoger y curar a los caídos en el campo de batalla, y una vez efectuada la primera curación en tierra, se inició el embarque hacia Chile de 590 soldados heridos. Por la calle principal de Miraflores desfiló una verdadera procesión de camillas y heridos a pie, sacudiéndose dolorosamente a cada paso, camino al embarcadero. Los chilenos en ese día descansaron y vivaqueaban en distintos puntos a las afueras de Lima. Tenemos los extractos de un relato del subteniente Arturo Benavides Santos del regimiento Lautaro. Comillas. Cuando clareó el día siguiente nos dimos cuenta que habíamos pasado la noche en el vivac de un regimiento peruano y que en él se había organizado la defensa, pues estaba sembrado de cadáveres de hombres y caballos, y había desparramadas muchas armas y equipos, hasta unos fondos con restos de comida. Se pasó lista y sin más desayuno que los pocos restos de provisiones que todavía algunos conservaban, el regimiento tomó la formación unida y desfiló a un sitio que se le había designado para vivaquear como a 2 kilómetros de distancia. Sí me parece divisar los grupos de oficiales tendidos, recostándose unos con otros, y a los asistentes que llegan hasta ellos llevándoles trozos de asado, galletas, agua o café. Y veo también grupos de soldados alrededor del fuego, esperando la cocción de algo que tienen sobre él. Otros limpian sus rifles,
o se asean o lavan pañuelos, calcetines u otras prendas. O mientras componen y limpian el dormal procurando que los botones resplandezcan o los afirman, y hasta veo algunos en calzoncillos afanados componiendo sus pantalones. Y reconozco rostros y veo la alegría reflejada en los semblantes, y me parece oír los dichos de algunos y las bromas que otros hacían, que incitaban a los oyentes a prorrumpir en alegres risotadas. Diviso también algunos oficiales retirados y muy serios, que están escribiendo, afirmando el papel en un tambor o en el revés del plato de la caramayola. Y a Lautaro, corriendo de un grupo a otro, alegre y retozón, moviendo el rabo y restregándose con los que lo acarician. Si yo pudiera describir el campamento del Lautaro al día siguiente de Miraflores, estoy seguro que deleitará a los lectores. Tan bello era su aspecto. Y si pudiera hacer que se compenetraran los sentimientos de los oficiales y tropas, afirmo que no habría ningún lector chileno que no se enorgulleciera de serlo. Cierra comillas. Este es un breve extracto del soldado Hipólito Gutiérrez del batallón Chillán. Esto fue el día 16. Estuvimos toda la tarde en una quinta haciendo que comer, y las máquinas no cesaban de venir de Lima para Miraflores, en donde estaba mi general. Venían con banderas blancas de paz. Los que venían de Lima eran los diplomáticos peruanos que pedían conferenciar con el general Baquedano. Daniel Riquelme, comillas. El cuerpo diplomático solicitaba una audiencia para el alcalde de Lima, don Rufino Torrico, que caballerescamente, cuando todos se perdían, salía para hacer los honores de la casa en aquel espantoso duelo. El general contestó exigiendo la rendición inmediata y sin condiciones de la capital. Él no tenía más deberes de soldado a que atender, y si un solo tiro prolongaba la resistencia, Lima pagaría sus culpas con sangre. A las 12 llegó Torrico, acompañado de los ministros y los almirantes de la escuadra de Inglaterra y Francia y jefe de la escuadra italiana. El tren que los conducía arrastraba, además, 2 carros atestados de heridos chilenos devueltos al general como en prenda de paz. El alcalde entregó la ciudad sin condiciones. Los ministros pidieron gracia para los vencidos. Se fijó la entrada del ejército para el día siguiente a las 4 de la tarde, siguiendo después una plática menos ceremoniosa. A las 2 de la tarde regresaron a Lima. No iban muy lejos cuando ya circulaban por el campamento un surtido de noticias para todos los gustos. Se decía que Piérola, sin asentar pie en Lima, galopaba con su gobierno en dirección a la sierra, que los derrotados intentaban saquear la ciudad de tal modo abandonada, que Canevaro había propuesto un asalto nocturno a nuestro campo a tiro seguro, pero que se había extraviado o no lo habían seguido, que el pánico era espantoso y que todos clamaban por el avance inmediato de nuestras tropas como único amparo contra la columna de Zambos que estaba empezando. Cierre comillas. Por su parte, el capitán de navío peruano Luis Germán Astete dio órdenes para que se iniciaran los preparativos para volar las fortificaciones con toda su artillería y se incendiaran las naves peruanas, lo que se hizo por la noche. Daniel Riquelme nos sigue contando todos los sucesos de ese día 16 de enero de 1881. Comillas. Todo parecía aquietarse cuando un inesperado suceso vino a desbaratar el orden relativo que habían logrado introducir en aquel caos. Como a las 4 entró a la plaza de Lima el prefecto del Callao, comandante Astete, a la cabeza de 1.500 a 2.000 soldados, declarando que no se entregaba y salía al campo en busca de los humanos. El populacho tornó a fermentar en torno a este alboroto. El coronel Suárez, que gozaba de justo y grande prestigio por su valor y sus servicios, corrió a impedir esa locura, ya que la criminal intentona habría acarreado la ruina de la capital. No sin grandes esfuerzos logró Suárez reducir a Astete a la razón del patriotismo. Pero la situación se reagravó mucho, tanto porque hubo de postergarse para las 8 la reunión acordada, perdiéndose un tiempo precioso, cuando porque los licenciados de Astete allegaron nuevos y más perturbadores elementos al desorden. Cuando Suárez volvió a Palacio, como a las 6 de la tarde, ya todo estaba perdido. Hizo imponer a la tropa que lo invadía, pero no fue obedecido y tuvo que retirarse para no quedar entre sus manos.
Los soldados, confundidos con la hez del populacho, trajinaban las calles disparando sus armas. Bien pronto volvieron al tema del día, los chinos. Sus tiendas fueron asaltadas, robadas y quemadas, muriendo entre las ruinas muchos de sus infelices propietarios. De las propiedades de los asiáticos, las turbas quisieron pasar a los lujosos almacenes del centro, pero la guardia urbana los contuvo a balazos. En el Callao ocurrían cosas peores. Se salteaban en tierra y en el mar. A la vista de nuestra escuadra habían sido quemados los buques y volados los cañones de las fortalezas. El jefe de una casa de comercio inglesa, en la cual se asilaban 150 personas, en su mayor parte señoras y niños, atribulado ya con las desesperaciones de todas, hizo poner un tren a medianoche y, escoltando con sus dependientes a la afligida caravana, logró llevarla a Ancón. Acá tenemos un extracto de una carta del ciudadano colombiano Vicente Holguín, quien también nos habla de los saqueos y desórdenes en Lima. Comillas. Ese pueblo de Lima, tan encomiado por su prensa, cuyos pechos y cadáveres, decía, formarían una valla infranqueable para el invasor. Esos soldados que habían huido ante el enemigo entraron a la capital a incendiar, a robar y a asesinar en sus hogares a los más laboriosos e indefensos de sus confiados huéspedes. Muy laudables fueron los esfuerzos y la abnegación con la que la mayor parte de los extranjeros salvaron Lima. Las bombas francesas, inglesas e italianas, servidas por sus respectivas colonias y apoyadas por las demás, luchaban contra el incendio bajo el fuego de los que huyeron ante los chilenos. Nada más horroroso que el siniestro cuadro que Lima ofrecía esa noche, y nada más propio para explicar y comprender los problemas de ese pueblo, que de tiempo atrás ha estado ocultando úlceras profundas con las lujosas galas en que ha derrochado sus ingentes riquezas. Allí estaba Lima, incendiada por sus propios hijos. Ahí estaba esa ciudad que hasta la víspera lanzaba a los cuatro vientos el denuedo contra sus enemigos, clamando porque entraran y la salvaran de una destrucción más vilipendiosa que el vencimiento y el perdón. Cierro. Al día siguiente, como dice Riquelme, las calles de Lima amanecieron manchadas de sangre. 2 puntos. En la mañana del 17, el alcalde Torrico pidió al general Baquedano anticipara la hora de la ocupación. Y así se hizo, por los fueros de la humanidad, pero no tan pronto que no alcanzaran a mancharse las calles de la capital con nueva sangre. Cerca de la estación de Chorrillos, a orilla de los rieles, una banda de negras despedazó a una muchacha chilena. La infeliz fue arrastrada con su hijo, pero el conductor de una máquina que pasaba alcanzó a arrebatarlo de aquellas furias. En la calle del Tigre, una poblada semejante asaltó la casa en donde vivía otra mujer chilena. La sacaban ya a la calle más muerta que viva, cuando 2 oficiales de la reserva, hermanos los dos, se interpusieron valientemente, escudándola con sus cuerpos. Uno corrió con ella al interior, en tanto que el otro cerraba la puerta. Mas pagó con la vida su heroica acción. Una bala atravesó los maderos de la puerta y el pecho del generoso joven. La turba siguió en su tarea, empeñada en derribar la puerta, pero un italiano, corriéndose por los techos vecinos, disparó al aire varios tiros y enseguida gritó: ¡Los chilenos! Todos volaron. Cierro comillas. A pedido del cuerpo diplomático extranjero, el alcalde Rufino Torrico envió al general en jefe del ejército chileno Manuel Baquedano la siguiente carta. Municipalidad y Alcaldía de Lima. Lima, enero 17 de 1881. Señor general, a mi llegada ayer a esta capital, encontré que parte de las tropas se habían disuelto y que había un gran número de dispersos que conservaban sus armas, las que no ha sido posible recoger. La Guardia Urbana no estaba organizada todavía y no se ha organizado ni armado hasta este momento. La consecuencia, pues, ha sido que en la noche los soldados desmoralizados y armados han atacado las propiedades y vidas de gran número de ciudadanos, causando pérdidas sensibles con motivo de los incendios y robos consumados. En estas condiciones creo de mi deber hacerlo presente a vuestra excelencia para que, apreciando la situación, se digne disponer lo que juzgue conveniente. He tenido el honor de hacer presente al honorable cuerpo diplomático esto mismo, y ha sido de opinión que lo comunicase a vuestra excelencia como lo verifico. Con la expresión de la más alta consideración, me suscribo a vuestra excelencia su atento y seguro servidor, Rufino Torrico,
al señor general en jefe del ejército chileno, Miraflores. Riquelme, 2 puntos. Al rayar el alba del día 17, la división de vanguardia, los escogidos y felices que iban a tomar parte de la entrada triunfal a la metrópoli peruana, terminaban sus preparativos estruendosamente dichosos. Lima, Lima, y nadie se acordaba ya de nada, los muertos al hoyo y los vivos al bollo. Ello es que el campamento parecía una jaula de loros. Recuerdo imborrable en la memoria de los que fueron testigos y eterna honra del ejército que la efectuó es y será la entrada de los vencedores a la ciudad vencida y entregada. Como lo he dicho en más de una ocasión, aquello parecía más bien la discreta visita de un doctor al cuarto de un enfermo delicado. Hubo hasta el empeño de evitar todo ruido desagradable. La columna destinada a ocupar Lima hizo alto para compaginarse en la plazuela de la exposición. Los soldados se sacudían el polvo del camino, que era también el polvo de los combates, como indicando que allí dejaban sus rencores y fierezas. El corneta del general tocó atención y enseguida marcha. Uno de los cuerpos avanzó al compás del himno nacional. Una ráfaga de orgullo besó todas las frentes y hasta los caballos piafaron, como si esa música que comunicaba a los hombres tan generosa alegría les llevara a ellos el perfume de la fresca alfalfa de los campos natales. Pero un ayudante del general Saavedra llegó al galope y se cambió la tocata. Y fue tal vez lo mejor. Cierro comillas. El general chileno Cornelio Saavedra fue el designado por el general Baquedano para liderar las tropas que ingresan a Lima. Saavedra ordenó no tocar el himno chileno, reemplazándolo por otra melodía, para evitar herir la susceptibilidad del pueblo peruano, que ya se encontraba en una situación delicada. Al reemplazar el himno, Saavedra buscaba demostrar respeto y consideración hacia los peruanos, evitando así cualquier acción que pudiera ser interpretada como un gesto de provocación o falta de respeto. Seguimos con el relato de Riquelme. El desfile continuó sin más contratiempos. A la cabeza iba el general Saavedra con su estado mayor. Seguían 3 baterías de campaña, la de Tordillos de Ortuza, la de Mulato de Guillermo Nieto, que la heredó del capitán Flores, y otras de caballos blancos al mando de Santiago Frías. Después Buil, zapadores, bulnes, carabineros de Yungay y cazadores, cerrando la retaguardia. La banda del regimiento número 1 de artillería, no pudiendo tocar francamente la canción nacional, ejecutaba la marcha Adiós a los oficiales, composición del sargento director, y como era sobre temas de aquella y de la canción de Yungay, ya saltaban por aquí, ya por allá, las notas de la una y de la otra, sin lugar a reclamo. Porque cuando el general volvía a la cabeza, ya la banda iba tocando cosa distinta. Carlos Hood, al frente de las baterías, llamaba mucho la atención de los curiosos. Sus patillas, rubias como sus galones, provocaban miradas de reojo, casi insultantes. Para todos era un mercenario. Por fin uno le gritó, no pudiendo contenerse: ¡Alemán! ¡Tu madre!, respondió el comandante por lo bajo, pero en tan buen español que no le dejó lugar a dudas. El general se detuvo en la plaza de Lima y las tropas desfilaron en su presencia, tomando enseguida el camino de sus cuarteles. Las veredas de las calles, puertas de habitación, todo estaba repleto de gente, y tras las celosías de los balcones se dibujaban cabezas apiñadas que aguaitaban el desfile imponente de la tropa, llevadas de la irresistible curiosidad de ver por fin a los formidables rotos de Chile, tan diformemente diseñados por los escritores peruanos. Eran las 6:10 de la tarde. Además del relato de Riquelme, les voy a compartir varias versiones de la ocupación de Lima. Relato del ciudadano colombiano Vicente Holguín. En la tarde del lunes 17 entraron a Lima los primeros batallones chilenos con actitud digna, circunspecta y grave. El ejército de Chile hizo su entrada con una moderación que ponía de manifiesto la disciplina de los soldados y la sensatez de sus jefes. Manuel Jesús Vicuña, comillas. A las 4 de la tarde empezó a entrar a Lima una parte escogida del ejército chileno. Lima parecía en ese momento un cementerio. Nadie salió a las calles, salvo algunos extranjeros curiosos. Pietro Perolari Malmiñano. Parecía un día de gran fiesta. A la luz de un espléndido sol, banderas extranjeras de todas las naciones
ondearon sobre la mayor parte de los techos, sobre casi todas las puertas de las tiendas completamente cerradas. Numerosísimas eran las legaciones, los consulados, las cancillerías diplomáticas y consulares, los asilos para extranjeros. Es una ciudad de cónsules, dijo un soldado chileno entrando. Si un aeronauta venido de la luna hubiese visto la ciudad así embanderada y en apariencia tranquila, no se hubiera imaginado que un ejército enemigo estaba entrando en ella. La marcha de la tropa chilena fue admirable por su orden, disciplina y contención. Ni un grito, ni un gesto. Se diría que eran batallones que regresaban de ejercicios. Carta del ciudadano británico Robert Ramsay. Los chilenos entraron el martes, al día siguiente que los desórdenes se aplacaron, en perfecto orden, constituyendo un gran espectáculo. Primero venían los 30 cañones Krupp con todas sus cureñas y servidores de las piezas, después 2 regimientos de infantería, finalmente 3 regimientos de espléndida caballería. Las bandas tocaron música muy tranquila, ninguna canción nacional ni nada que pudiera ofender, y después de marchar alrededor de la plaza, los soldados se fueron tranquilamente a los cuarteles. La bandera chilena se ha izado ahora en el palacio y todo está muy quieto. Cierra comillas. El día 18 fue la proclama que el general en jefe Manuel Baquedano dirigió a las tropas desde el Palacio de Pizarro, y el día 19 de enero de 1881 Patricio Lynch es nombrado jefe político y militar del Callao, mientras que la división del comandante Pedro Lagos llega a Lima a eso de las 11 de la mañana. Daniel Riquelme, comillas. El 20 ya estaba toda la familia en Lima. A las 3 de la tarde de ese mismo día, aniversario de Yungay, se izó por primera vez el pabellón chileno en el Palacio de los Pizarros. La guarnición de servicio y una banda de músicos le hicieron honores debidos a la insignia de la patria. No podía meterse menos bulla en Lima. Cierre comillas. Pedro Lagos primero, Patricio Lynch después, fueron los jefes de una ocupación que se esperaba fuera corta, con la firma de la tan anhelada paz. Pero la resistencia peruana continuaría, dejando a Lima en poder de los rotos chilenos por bastante tiempo. Mi nombre es Rodrigo Carmona, administrador de la página de Facebook y del canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, en donde puede ver esta y otras historias relacionadas con la Guerra del Pacífico. Suscríbete, dale like y comparte, para que así más gente conozca nuestro pasado, nuestra historia y la de nuestros antepasados que vivieron esta guerra. También puedes seguir mis redes sociales en TikTok e Instagram y mi página de Facebook de turismo RAX Norte Chile Tours. Nos vemos hasta un próximo video.